El origen del más fuerte, sus recuerdos más antiguos eran de un olor a humedad, un frío helado que le quemaba la piel y una noche oscura brutal y despiadada, un callejón desierto y un cielo nocturno rayado por la solitaria luz de la luna. Su estómago debería haber estado vacío, pero había pasado su límite y ya ni siquiera se quejaba por querer comida. Esto se redujo a agotar su fuerza y calor corporal. Cada parte de él se sentía fría como el hielo, pero este pobre niño no tenía forma de darse cuenta de lo solo que estaba. Fue casi risible. No sabía por qué estaba allí. Ni siquiera sabía quién era. No tenía nombre. No tenía familia. Lo habían abandonado. No pensó ni sufrió. No estaba al tanto de nada. No había forma de que un niño pequeño que ni siquiera fuera consciente del paso del tiempo pudiera escapar de ese lugar. Sintió que su instinto de vivir había resistido un poco al principio, pero incluso eso se quedó sin fuerzas pronto. La ignorancia le quitó cualquier posibilidad de ganarse la vida y una conciencia sin deseo lo convirtió en poco más que una planta. Estaba débil. Nada más que un lamentable trozo de carne que no podía hacer nada más que esperar por la muerte. Pero el destino, o más específicamente, una diosa, no lo abandonó. ¿Está solo? Cabello largo plateado y ojos a juego como joyas. Debería haber estado esperando morir, pero sus ojos se abrieron de par en par al ver esa encarnación de la belleza de otro mundo mientras estaba cautivado por ella. Él dejó de respirar y se olvidó de hablar. A los ojos de este niño, él parecía la manifestación de algo que sobrepasaba las leyes naturales del mundo. En un instante, la cruel y fría oscuridad se desvaneció y un halo de luz plateada llenó su desvaída visión. El tiempo se detuvo para él cuando los ojos de la diosa de cabello plateado se entrecerraron. Tan puro, dijo mientras le tendía la mano, y el niño lo aceptó en silencio. Ella lo levantó en sus brazos. ¿Cuál es tu nombre?, ella preguntó. El niño no pudo responder. No conocía su nombre ni siquiera su linaje. Ni siquiera era realmente consciente de sí mismo todavía. Por eso, para su mente inmadura, la diosa que lo elevaba se convirtió en la totalidad de su mundo. Ella lo era todo para él. Está bien, entonces te daré un nombre. Su sonrisa en ese momento era absolutamente linda, como la de una niña inocente, e incluso ahora que esa niña había crecido, todavía la recordaba. Serás Aatar, el Warlord, Aatar. Ese fue el día en que el aventurero más fuerte actual de la ciudad laberinto lanzó su primer grito. El cielo estaba despejado y la ciudad laberinto, horario, estaba llena de energía. Un crisol donde viajeros, comerciantes y aventureros se mezclaban en un animado bullicio. Y en el sur de la ciudad, en una esquina del distrito comercial, había un lugar lleno de un tipo de actividad claramente diferente, Folkvang. El hogar de la familia Freya, la facción más fuerte de la ciudad. Anillos de flores blancos y amarillos florecían en un hermoso campo y una enorme mansión, casi un templo o incluso un palacio, se había construido en la colina en el centro de la propiedad. Era como un pequeño mundo en sí mismo, aislado del resto de la ciudad. Fue una gran escena, como una pintura cobrando vida, y alrededor de ese campo, se estaba desarrollando un intenso combate a muerte. Tendré el favor de Lady Freya, por mi lady. Por su amor. Oh. Muchos de los miembros de la familia estaban cruzando espadas. Los miembros de nivel más bajo, los de nivel 1, y el grupo más grande de la familia, los de nivel 2 y 3, así como los más fuertes participando en la lucha, los de nivel 4. Sus seguidores estaban todos peleando entre sí. Era un combate a muerte para ganar el favor de la diosa, para ser de alguna utilidad para la diosa. Los sonidos interminables de la intensa batalla estaban en desacuerdo con el cielo azul tranquilo y claro. Y en medio de todo eso, Aatar caminaba tranquilamente por el campo gigante. Ni siquiera miró la sangre y los rugidos, caminando con confianza junto a los guerreros que luchaban. No hubo ninguno que intentó atacarlo. O más concretamente, ninguno podría hacerlo. No importa cuán ardientes y apasionados pudieran ser los miembros de la familia Freya, no tenían ningún interés en recibir ni siquiera uno de sus feroces golpes y perder todo el día para recuperarse. Una vez en el pasado, casi toda la familia había conspirado para atacarlo al mismo tiempo, pero hasta el último de ellos había sido derrotado. Cuando se unió por primera vez a la familia, Aatar también había participado en ese bautismo. Hubo un tiempo en el que había sido aplastado por miembros anteriores de la familia que se habían ido hacía mucho tiempo, cuando había tosido sangre, pero aún seguía luchando y luchando y luchando, todo por el bien de ser la fuerza de la diosa. Era un recuerdo nostálgico, pero al mismo tiempo le hacía fruncir el ceño por la mirada molesta y el dolor de escuchar: me estoy cansando mucho de tener que curar a la gente a las puertas de la muerte, del habilidoso sanador que Freya había traído a la familia Ehem, debido a las objeciones que había recibido al respecto.
En su papel de líder de la familia, a diferencia de las preocupaciones de un simple guerrero, el despiadado combate entre los miembros de la familia fue un gran dolor de cabeza. Había tratado de ocultarlo manteniendo un estudiado silencio detrás de un rostro severo, pero eso solo consiguió que lo atacaran. No tiene sentido tratar de ocultarlo detrás de esa mirada dura. Sin duda, sus cualidades como líder eran deficientes en comparación con un cierto Habit, pero Aatar tampoco tenía intención de poner fin a la prueba de fuego. Fue lo que hizo de la familia Freya lo que era, el deseo de ganarse el favor de la diosa, de convertirse en una mejor versión de uno mismo que fuera adecuada para la diosa. Ese pensamiento era fundamental para cada uno de sus seguidores. En otras palabras, todo fue por el bien de Freya. Y debido a ese pensamiento, continuaron luchando, puliéndose, librándose de la debilidad, alcanzando alturas cada vez mayores. Y Aatar no fue diferente. No cuando se unió por primera vez, y no ahora. Al entrar en la mansión en la cima de la colina, Aatar se dirigió directamente a la habitación de su diosa patrona, Lady Freya. ¿Puedo? Por una vez, Freya estaba en su casa y no ocupando el piso superior de Babel. La diosa de cabello plateado estaba sola, sentada en una elegante silla. ¿Hay algo que necesites, Aatar?, preguntó ella mientras lo miraba. Me gustaría tomar un breve descanso. Oh, Freya dejó de pasar la página de su libro. Ella entrecerró los ojos cuando él despertó su interés. Aatar básicamente nunca pidió dejar su puesto como asistente de Freya por su propia voluntad. Aparte de las asistentes femeninas que la esperaban, estar a su lado era algo que solo una persona podía hacer. Se podría decir que el seguidor que más se había ganado su favor fue el que pudo convertirse en su asistente. Fue el mayor honor disponible para los miembros de la familia Freya, así que para el mismo Aatar que le había jurado lealtad a Freya, que seguía adorándola y ejerciendo todo lo suyo a su lado, pedir que se fuera de su lado, no había forma que la diosa patrona no se sintiera intrigada. ¿A dónde planeas ir? ¿Al calabozo? La respuesta fue simple y aburrida. Y parecía que Freya lo había anticipado, ya que sonrió sin mostrar ninguna sorpresa. Antes de esto, tú mismo fuiste a una expedición, yendo hasta el piso 49. ¿Verdad? Estabas bastante lastimado cuando regresaste, según recuerdo. No imaginas que permitiría un intento similar, ¿verdad? Para evitar oxidarse, Aatar trabajaba en algún entrenamiento de vez en cuando. Había sido hace mucho tiempo en este punto, pero para su última sesión de entrenamiento había ido solo en una expedición al calabozo para alcanzar el piso más bajo que podía solo. Su fracaso en acabar con el jefe de piso Balroren Muitrasans en el piso 49 seguía siendo un recuerdo vergonzoso y una mancha que quería despejar algún día, pero ese no era su objetivo esta vez. El Monster Rex del piso 37. Me gustaría derrotar a Udaeus. Sin embargo, esa solicitud aparentemente no estaba en el ámbito de lo que Freya estaba imaginando. Ella no estaba particularmente sorprendida, pero sus labios se curvaron con diversión. Cuando la princesa de la espada derrotó a Udaeus, tenía cierta espada equipada. Me gustaría obtener eso. Hace 3 meses, el gran logro de Ice Wallenstein, derrotar al jefe de piso de un nivel profundo por sí misma, había causado sensación en la ciudad. En ese momento, había sido la comidilla de la ciudad, y ahí se había subido a nivel 6 por sí sola. En todas las historias de horario, no había registros de que Udaeus tuviera una espada. El anuncio del gremio basado en el informe de Ice fue que era posible que el objeto caído de la espada negra de Udaeus pudiera salir en caso de enfrentarse a Udaeus 1 a 1 o posiblemente con un número muy bajo de personas. Aatar estaba diciendo que tenía muchas ganas de tener en sus manos ese artículo extremadamente raro. Como nivel 7, el aventurero más fuerte, había muy pocas armas capaces de resistir su fuerza. Por eso, él quiso adquirirlo. Mentiroso. Sin embargo, Freya rechazó inmediatamente su excusa. Sus ojos plateados podían ver sus verdaderos sentimientos. ¿Te inspiró, no? Tu corazón se iluminó cuando te enteraste de su hazaña. Siempre eres así. Incluso habiendo alcanzado el nivel 7, todavía no estás satisfecho. Aatar no dijo nada. Y Freya no desafió eso. La hermosa diosa sonrió al aceptar la solicitud de su seguidor. Muy bien, puedes ir. Sin embargo, ella puso una sola condición en su viaje. Asegúrate de regresar lo suficientemente fuerte para que yo pueda soñar sobre eso. Habiendo sido recogido por Freya, Aatar no se unió inmediatamente a las filas de los seguidores de la diosa. Solo recibió su bendición varios años después de haber establecido claramente un sentido de sí mismo. Hasta entonces, Freya lo cuidaría de vez en cuando, probablemente porque había algo en su alma que llamaba su atención. Pero el niño que Freya había llamado a Aatar no lloró ni se rió. Simplemente trotó detrás de la diosa sin ningún rastro de ternura. Aparentemente,
incluso Freya se había encogido de hombros ante su comportamiento, describiéndolo como decepcionante. Después de recibir la bendición de Freya, pasaron 2 años antes de que Atar subiera al nivel 2. Sin embargo, entre el momento en que recibió Falna y el momento en que comenzó a pelear, cuando se sumergió por primera vez en esa lucha sin fin, en realidad hubo un periodo en blanco, así que en realidad, solo le tomó 1 año subir de nivel. Aatar todavía podría ser llamado un niño cuando gradualmente comenzó a destacarse del resto de la familia. Aatar rugió con una voz profunda que no correspondía a su edad y tamaño mientras se sometía al bautismo de la familia, el feroz conflicto interno. El pináculo de las peleas a muerte. Él y el resto de los seguidores de Freya lucharon en los campos de Folkvangr que no han cambiado hasta el día de hoy. Él blandió una espada a lo largo de su cuerpo, atacando a personas mucho mayores, más grandes y, lo más importante, incomparablemente más fuertes, solo para salir volando y toser sangre todos los días. Según lo recordaba Aatar, el bautismo en esos días fue más intenso que en cualquier otro momento. ¿Por qué peleas? No era una pregunta que nadie le hiciera nunca, ni que él mismo se hiciera. No tenía lugar para ninguna duda. En realidad, era bastante simple, Aatar no podía hacer nada más. Él había recibido un nombre, una bendición, comida, ropa, un techo sobre su cabeza, emociones y calidez de Freya. Ella lo era todo para él. Llevado al extremo, desde el día en que lo recogió, todo su mundo se había completado solo a través de su existencia. Con su insociabilidad y sencillez, él no podía complacer a Freya. No había nada que pudiera darle a cambio. Así que todo lo que podía hacer era luchar por el poder. La fuerza. Él no tenía nada más que su fuerza. No podía hacer nada más que esforzarse por ser más fuerte. Porque Freya deseaba un brillo incomparable. Las raíces del guerrero que buscaba la fuerza con una devoción incansable e incesante eran sumamente sencillas. Sus recuerdos fundamentales eran de aquella fría noche de luna llena cuando se encontró con la diosa y de Folkvangr consumido por la salvaje e inquieta batalla de los Einherjar. Las llanuras relucientes y crepusculares eran como un hermoso mar dorado, a pesar de las innumerables armas que sobresalían del suelo. No estás muerto todavía, ¿verdad, mía? Su cuerpo estaba golpeado y golpeado, cubierto de heridas, y un ojo estaba cerrado por la hinchazón mientras yacía mirando al cielo. Esto fue cuando pasó mucho tiempo viendo la oscuridad que se extendía por el cielo desde el este. Era un hecho que la única persona que se molestaría en hablar con Aatar era cierta enana, Mia Gran. Ella era al menos 20 años mayor que Aatar, uno de los miembros de la familia antes de que él se uniera. En ese momento, ella tenía una estatura más parecida a la de un enano, era linda y encantadora, y griega gajajaja. De todos modos, tenía una figura digna de ser llamada seguidora de una diosa de la belleza. Sin embargo, a pesar de las apariencias, su personalidad era obstinada y directa. Su presencia en la familia era menos una heroína y más una figura materna valiente. Aparentemente, Freya le había pedido que vigilara a Aatar para asegurarse de que no muriera. Realmente eres un dolor en el trasero, decía ella mientras agarraba al inmóvil a Aatar por el cuello y lo arrastraba a la mansión. Mia era especial, incluso entre su familia. Ella no reverenciaba a Freya. Y Freya, por su parte, trataba a Mia casi como a una igual en algunos aspectos. Aparentemente, Mia había estado trabajando en una taberna en cierta parte de la ciudad y Freya la había buscado y la había arrastrado a regañadientes a la familia. Ella debe haberle debido algo a Freya, porque se había unido a la familia a pesar de que, obviamente, no estaba particularmente interesada en eso. Con ese tipo de antecedentes, el único miembro de la familia que no luchó por el bien de Freya tenía muchos enemigos. Pero los silenció a todos con un solo puño. No se contaba la cantidad de veces que los miembros de la familia se habían abalanzado inmediatamente cuando ella entró en Folkvangr solo para ser enviados a volar de inmediato. Dada la oportunidad, la montaña de personas que podía amontonar era increíble. Ella era demasiado fuerte. Tanto que fue inspirador. Y la propia Freya disfrutó bastante de las acciones de Mia. Aatar no podía creer lo que veía a la vez en que vio a Freya sosteniendo su estómago por el dolor de risa cuando escuchó las historias de guerra de Mia. Muy bien, apúrense y coman, idiotas, más, por favor. Y más que nada, la comida que sirvió Mia fue exquisita. Los miembros de la familia que habían estado peleando desde el amanecer hasta el anochecer se reunieron en el enorme salón Serrunir en el centro de la casa y devoraron silenciosamente la comida y el alcohol de Mia. Cada vez que Aatar recordaba el pasado, se encontraba pensando que su comida bien podría haber sido la razón por la que los miembros en ese momento pudieron recuperarse para continuar enfrentando el bautismo más intenso en la historia de la familia,
Y qué desafortunados eran los miembros de la familia de hoy en día que todavía tenían los incesantes combates a muerte pero no tenían la comida de Mia. Mia Gran era simple, llanamente y abrumadoramente fuerte. Subió a la cima como si fuera lo más obvio del mundo. Ella era un ser que existía en un reino mucho más allá de donde la Atar de esa época podía siquiera imaginar. Antes de que alguien se diera cuenta, Mia se había convertido fácilmente en la cabeza de la familia. ¿Qué tengo que hacer para superarte?, Atar le había preguntado una vez, antes incluso de haber pasado por la puerta. Era tarde en la noche y no había podido regresar a la casa porque se había desmayado en el campo. Mia estaba en las llanuras iluminadas por la luna, calentando una olla. Aparentemente lo que más la molestaba era que la gente no comiera, revolviendo un guiso con su cucharón mientras él la miraba fijamente con su cuerpo maltratado. La pregunta del chico que todavía carecía de conocimientos y experiencia, que de ninguna manera podía ser llamado guerrero todavía, atrajo una sola mirada de Mia, quien continuó preparando la comida. Pensar, en lo que a mí respecta, no me podría importar menos volverme más fuerte, pero no importa lo que esté haciendo, siempre trato de pensar en ello. Lo mejor que puedo como un pequeño enano tonto, al menos. La gente que no puede pensar no puede vivir. Eso es cierto sin importar la hora o el lugar, pero hoy en día se duplica para horario con tantos monstruos en un solo lugar. La respuesta de Mia fue simple. De ninguna manera era la respuesta que Atar estaba buscando en ese momento. Sin embargo, el simple consejo de Mia echó raíces en su corazón. Y si después de pensarlo bien, todavía no puedes entender algo, entonces lo primero que debes hacer es preguntar. Si no lo haces, nunca aprenderás nada. Al menos en mi experiencia. Mezclando algunas especias y luego levantando el cucharón para comprobar el sabor, Mia sonrió mientras servía un cuenco de madera lleno hasta el borde con estofado. Bueno, en el sentido más sencillo, sin embargo, la gente que no come nunca se hará más fuerte ni crecerá. Aatar miró en silencio el cuenco que le tendió y lo aceptó en silencio. El vapor que se elevaba le calentó los ojos y la nariz mientras se servía el fragante guiso. Ese día, Aatar se terminó toda la olla de estofado él solo. Y a partir de ese día, comenzó a comer tanto que los ojos de Freya se agrandaron al verlo, todo con el fin de desarrollar un físico adecuado para un guerrero heroico. Mia, ¿realmente vas a dejar la familia? Estoy hablando de algún día. Ahora no. Además, esa diosa no me echará del todo. Estoy segura de que terminaré suspirando en mi mente cuando ella venga a llamarme otra vez. No te vayas. Todavía no te he vencido, pidió Aatar con una voz baja y profunda. Cuando su voz comenzó a hacerse más profunda, Aatar ya había superado a Mia en altura. Él había escuchado de Freya que Mia terminaría dejando a la familia algún día, pero su deseo de evitar que ella se fuera no era porque fueran camaradas. Sí, era de lejos de eso. Pero ella todavía era necesaria para alcanzar la fuerza que él podía imaginar. Necesitaba superarla sin importar qué. ¿Cuál es el punto de retenerme, idiota? Mira el mundo que te rodea. Lo único que ha crecido en ti es ese cuerpo tuyo. Su relación con Mia fue un poco extraña. En realidad, no se podría llamar una relación maternal ni eran realmente iguales como compañeros de armas. Su conexión en realidad no fue más allá del ámbito de estar asociados. Obligado a describirlo con palabras, probablemente era más como un adulto que escucha las quejas autoindulgentes de un niño. Mientras Aatar guardaba silencio, Mia se dio la vuelta y una sonrisa apareció en su hermoso y dulce rostro. Además, habrá enjambres de personas persiguiéndote después de esto, al igual que tú me persigues a mí. Dejando la mansión plateada que se parecía a la luna, Aatar salió de la casa de la familia para dirigirse hacia el calabozo y pasó fácilmente por los niveles intermedios. Tenía la gran espada que era su arma, una armadura ligera que era un poco más pesada y una mochila llena de raciones y agua. Ese fue el único equipo que trajo consigo. La escena de El Burlur atravesando el calabozo hizo que muchos retrocedieran y le abrieran el camino, y otros se emocionaron al mirar desde lejos. Era raro para él dirigirse a las profundidades del calabozo equipado para una estancia en el laberinto, ya que siempre estaba atendiendo a su diosa patrona. Informes de Vía Atar se convirtió en la comidilla de Rivira, la ciudad de releos en el piso 18. Para bien o para mal, la apariencia de ser el aventurero más fuerte de la ciudad hizo que los monstruos se inquietaran, lo que los obligó a irse. Los monstruos que no pudieron comprender su diferencia de fuerza y simplemente atacaron por instinto se convirtieron en polvo con un solo golpe de su espada, dejando un rastro de ceniza en la estela de Atar. Ni los monstruos ni las personas pudieron detener su avance, al menos así debería haber sido. Cuando llegó a la metrópolis de agua que comenzaba en el piso 25, se lo rió por las grandes cataratas, la cascada más grande del laberinto que llegaba hasta el piso 27. Después de aterrizar en la parte inferior,
Aatar comenzó a avanzar del pasillo hacia el piso 28 cuando notó cierta presencia y se dio la vuelta en silencio. Él estaba de pie en el borde de la palangana al pie de las cataratas cuando apareció ante él un hombre gato empuñando una lanza de plata, Allen, y no solo a él. Los 4 hobbits con armadura de batalla completa y un elfo oscuro aparecieron rodeando a Aatar en la playa. ¿Un mensaje de Lady Freya? ¿Había sucedido algo en la superficie? Esta pregunta estaba implícita en el tono de Aatar. No eres tan estúpido, Aatar, respondió Allen en voz baja. Era raro que la voz de Allen fuera tan suave, pero su mirada estaba lejos de ser amable. Sus ojos estaban ardiendo con una sed de batalla como nunca antes. Jejejeje. Si una espada aún más refinada es el paraíso que el mundo desea, entonces nosotros tampoco nos detendremos hasta que alcancemos ese mismo reino. Traducción: si pulirse a sí mismo a través del combate es el acuerdo tácito de la familia, entonces también se aplica a nosotros, los aventureros de primer nivel. No hace falta decir que Igni también tenía un aire más peligroso de lo habitual. La intensa lucha intrafamiliar no era algo reservado solo para los miembros de nivel inferior. Por supuesto, era obvio que Allen y los otros aventureros de primer nivel también estaban constantemente alcanzando alturas cada vez mayores debido a su devoción a Freya. No había nada extraño en el hecho de que quisieran pasar a Aatar, que era el más fuerte no solo en la ciudad sino también en la familia. Para el núcleo de la familia, la lucha en la superficie del bautismo diario de la familia Freya estaba fuera de los límites. Fue una medida puesta en marcha para evitar provocar a otras facciones innecesariamente. Sin embargo, Freya nunca había dicho nada sobre pelear en el calabozo. Y esta vez, a diferencia de cuando entrenó al Minotauro anteriormente, su viaje al calabozo no fue a instancias de Freya con el propósito de condicionar a cierto chico. Por eso, ellos podrían luchar. Esperen. Al menos guárdenlo para después. Ahora mismo yo. Silencio, Aatar. Como sus seguidores, no estamos contentos con estar siempre corriendo debajo de tus pies. Eso es inaceptable. Te vamos a derrotar y superar. El imbécil Alfric interrumpió a Aatar, y sus hermanos menores también intervinieron, sin que los mirara con amabilidad desde su posición de nivel 7. Deja de derrotarte, jabalí. Eres una porción de experiencia del tamaño perfecto. Mira todo ese Celia. Ya era hora de que incluso Aatar se enojara. Hagámoslo. Hoy es el día en que te derribaré, dijo Allen. Los aventureros de primer nivel estaban ansiosos por la batalla y Aatar dejó caer su mochila. Su expresión no cambió. Ira, tristeza, amargura, ninguna de esas emociones fue visible mientras él simplemente preparaba su arma para responder a su desafío. El gato, el elfo oscuro y los hobbits atacaron todos a la vez. Retrocediendo un poco el tiempo, Aatar había entrenado su cuerpo y espíritu a través de los bautismos diarios, fomentado un repertorio de técnicas y tácticas a través de un estudio y consideración diligentes, y había construido un cuerpo de acero comiendo una cantidad impresionante de comida casera de Mia todos los días, transformándolo en un hombre poderoso. A la edad de 17 años, él se había convertido en el segundo al mando indiscutible de la familia. Estaba en el nivel 5. Sin embargo, más que sus propios desarrollos, lo que cambió fue su relación con su entorno. Ya había conocido a sus rivales predestinados, tal vez conocidos ineludibles serían más precisos los 3 líderes de la familia Louki, y ya estaban compitiendo despiadadamente. En casa, Egni y Heidin, que se convertirían en miembros principales en el futuro, se unieron a la familia Freya. Y luego los hermanos Galavar. Y finalmente Allen y su hermana pequeña. Elegidos por la diosa, ellos demostraron la capacidad de los héroes ya que lograron subir de nivel a un ritmo similar o incluso más rápido que Aatar. Mia ya había dejado la familia en ese momento. Al final, él nunca pudo arreglar las cosas con ella, pero entendió lo que ella había dicho antes de irse. En algún momento del camino, Aatar había pasado de ser el retador a la meta. Egni y Heidin, los hermanos Galavar y Allen lo perseguían como si fuera su enemigo mortal. Se estaban forjando por el bien de la diosa tal como lo había hecho en el pasado, corriendo hacia mayores alturas, decididos a vencer a Aatar y mandar al diablo el trabajo en equipo. Era tan malo que una vez, cuando habían ido en una expedición a los pisos profundos, ignoraron a los monstruos y los 8 comenzaron a pelear entre sí. La expedición terminó siendo un fracaso, por supuesto, e incluso Freya no pudo evitar suspirar profundamente por el resultado, así que tras eso, todos practicaron autocontrol para que una situación similar nunca volviera a suceder. Pero fue solo eso, autocontrol. Horario ya estaba en las profundidades de su periodo más oscuro, y él pasó por la era oscura de la ciudad laberinto con ellos. Fueron muchas reuniones y despedidas. Todos los miembros de la familia antes de que Aatar se uniera habían muerto. La hermana pequeña de Allen había desaparecido de su lado.
Todos habían sido desechados durante las pruebas del héroe. Así fue como se formaron el núcleo más fuerte y los mayores activos de la familia Frey en la batalla. Aatar y la generación actual fueron sin duda los Einerjar más fuertes en la historia de la familia, y sin darse cuenta, Aatar se había convertido en el jefe de la familia. Verdaderamente sin notarlo. Él se lanzó a pelear tanto que ni siquiera estaba realmente consciente de sí mismo como el líder de la familia. Sin embargo, incluso si su posición cambió, el camino por el que caminaba no lo hizo. Lo que necesitaba lograr era lo mismo que siempre. Él honesta, simple, patológica e incluso tontamente perseguía una fuerza cada vez mayor. Y Allen, los Galabar, Egni y Heidin, todo lo persiguieron ferozmente. Sin embargo, aunque él se sentía bastante mal por eso, más que cualquier otra cosa estos no se registraron en los ojos de Aatar en absoluto. Él les mostró respeto, pero solo estuvieron presentes detrás de Aatar. Y sus ojos solo estaban enfocados en lo que estaba frente a él. Sobre la era que ya había pasado. Un día, un joven miembro de la familia estupefacto, un sanador al que se le confió la limpieza después del bautismo diario, que a menudo parecía agotado, le preguntó, ¿cuál es el punto de volverse más fuerte de lo que ya eres? Fue una pregunta estúpida. Una pregunta realmente tonta. Pero habría sido de mala educación señalarle eso. Porque ella no conocía nada mejor. Sí, todo el mundo aclamaba a Aatar como el pináculo. Todo le temían por ser el más fuerte, sin darse cuenta de que ese nombre en sí solo estimulaba su espíritu de lucha. Sin darse cuenta de que estaba hirviendo, sin ver las emociones de magma en las profundidades de su corazón escondidas detrás de su exterior de acero sólido como una roca y su comportamiento imperturbable. Al parecer, alguien dijo una vez que la vida del Warlord es mucho más dura y deslumbrante que la de cualquier otra persona. La respuesta de Aatar fue simplemente: no me hagas reír. Mia y sus rivales, esos tres líderes, fueron probablemente los únicos que entendieron cómo se sentía. Maldición. Allen entremezclaba su danza mortal con vehementes maldiciones. Aatar esquivó fácilmente las estocadas de lanza de plata que apuntaban a su cuello con su gran espada. Se había abierto un agujero en la pared de la cuenca de la cascada. La réplica de una explosión mágica había creado una abertura gigante que conducía al laberinto justo al lado de las grandes cataratas, por lo que los aventureros de primer nivel habían cambiado su batalla a una sala más expansiva, una amplia colina de cristal rodeada por una corriente de agua. Los grupos de cristales que crecían alrededor de la habitación parpadearon. Las 6 figuras se movían a una velocidad que una persona promedio no podía esperar seguir, sus movimientos se reflejaban en los muchos cristales de la habitación. Los pobres monstruos, lo suficientemente tontos como para confundirlos con una presa, fueron derribados en el momento en que ingresaron al campo de batalla o hechos pedazos. NRGH. Y parado en el centro de esa amplia colina, esa isla, estaba Aatar, defendiéndose de los ataques de los demás. El gato se movía lo suficientemente rápido como para dejar imágenes residuales mientras desataba una lluvia de ataques con su lanza. El elfo oscuro ya había usado a Ainsleif para transformarse en el rey de la batalla y estaba partiendo el suelo con sus intensos cortes. Y los 4 hermanos Havit estaban usando su trabajo en equipo sin igual para atacar desde todas y cada una de las direcciones sin pausa. El guerrero Uas fue expuesto a un terrible torrente de golpes de 6 aventureros de primer nivel. Sin embargo, fueron Allen y los otros atacantes quienes no pudieron ocultar su irritación mientras continuaban el asalto. La lanza plateada, que apenas se registró a los ojos como un corte fugaz, fue desviada con el guantelete de un solo brazo. La espada negra rebosante de poder destructivo fue barrida a un lado por un solo movimiento de su gran espada, y los 4 Havit, volando desde el frente, atrás, izquierda y derecha, fueron derribados por un arco dibujado por la misma gran espada. Los atacantes fruncieron el ceño. Había rasguños aquí y allá en la piel rocosa de Aatar, pero su cuerpo no había sufrido ningún tipo de daño real. Allen saltó hacia adelante, listo para matar, mientras Aatar lo rechazaba con un solo ataque de su espada. Eres demasiado ligero. Deberías comer más, Allen. ¿Qué eres, mi mamá? Vete a la mierda y muere. La lanza interceptada, y Allen con ella, fueron arrastrados como una pluma en un vendaval. El gato huyó de rabia mientras volaba por el aire, girando su cuerpo para aterrizar en un pilar de cristal solo para saltar con tanta fuerza que comenzaron a formarse grietas en el cristal. Pero frente a un tremendo empuje que atravesó la atmósfera misma, Aatar lo esquivó simplemente torciendo su cuerpo. La lanza plateada partió el aire y atravesó la colina. La fuerza del impacto dejó un cráter y envió fragmentos de cristal volando por el aire. Mientras los fragmentos caían, interrumpiendo el campo de visión de Aatar, una fracción de segundo después de que el guerrero Uas entrecerrara los ojos, los hermanos Galabar atacaron, sin pasar por alto la más pequeña de las aberturas. No lo bloquees. No lo desvíes.
¿Cuál es el punto de un ataque sorpresa? No deformes el espacio-tiempo con ese músculo tuyo. No estoy haciendo nada de eso. Aatar se defendió hábilmente contra el ataque simultáneo en un instante mientras respondía sinceramente al comentario de Gre, mientras los 4 hermanos preparaban un ataque combinado desde abajo hasta el suelo, tan bajo que los ataques de Aatar ni siquiera podían alcanzar. El Búas bajó las caderas para enfrentarse a los 4. Confían demasiado en su altura para atacar desde abajo. Tomen la parte superior también. Si no lo hacen, no podrán aprovechar al máximo su estatura. Veo que lo tienes bastante fácil para dar consejos. ¿Nos estás mirando, Aatar? De ninguna manera. Solo que si aumentan la intensidad de sus ataques, la gama de patrones que pueden utilizar crecerá drásticamente. Acabas de hacerte enemigo de todos los hobbits del mundo. Mis disculpas. Toda la luz desapareció de los ojos de los hermanos cuando se desató una intención asesina nunca antes vista, lo que provocó que Aatar se disculpara genuinamente. Los hobbits formaron su formación de muerte segura y atacaron desde las 4 direcciones. Sus ataques desesperados desde todas las direcciones fueron lo suficientemente feroces como para poder amenazar al guerrero. Enfrentado a un ataque de rabia que lo mataría instantáneamente si cometía un solo error, Aatar tomó la decisión en una fracción de segundo de pisotear su pierna izquierda hacia abajo. El temblor resultante demolió la colina y voló los pequeños cuerpos de los hermanos Galavar. Por el poder de la espada demoníaca, trae la destrucción eterna. E inmediatamente después, un conjuro súper corto cortó desde un lado. Berndeain. Una erupción de llamas brotó del brazo derecho extendido de Egni. Era un hechizo de fuego explosivo de corto alcance, pero a cambio, había sido perfeccionado para tener una fuerza destructiva capaz de incinerar incontables enemigos dentro de su área de efecto. El círculo mágico negro en los pies de Egni hizo que el resplandor carmesí brillara aún más, pero Aatar simplemente balanceó su gran espada hacia arriba desde abajo. ¡Oh! HHH. El sonido del metal raspando contra metal resonó, ahogando la atronadora cascada de la cascada gigante. Aatar usó la fuerza de su ataque para extinguir el fuego y luego cambió el impulso de la espada para un segundo ataque para saludar al elfo oscuro que había atacado detrás de su magia. La gran espada que había lanzado hacia abajo chocó contra la hoja de la espada oscura, bloqueando el ataque en 2 etapas de Egni. Encarnación del poder, pensar que no podría cortar ese marco gigante con mi técnica secreta. ¿Realmente eres el ser que se encuentra en el pináculo del reino de los demonios, Aatar? Habla un idioma que entiendo, Egni. Mientras él bloqueaba los ataques de su espada, Aatar intercambió palabras con Egni, quien estaba hablando con un tono y una mirada diferente al habitual. Entonces él hizo a un lado su gran espada. Perdiendo su poder, Egni saltó hacia atrás y aterrizó sobre un grupo de cristales. En la explosión del fuego, la parte delantera de la armadura de Aatar y su piel se habían quemado un poco, pero todavía no había sufrido ningún daño grave. Había resistido, sin ceder en lo más mínimo a la serie de intensos ataques. La defensa definitiva. Aatar era temido por la mayoría por los ataques que podía desatar usando su fuerza antinatural, pero Allen y los demás sabían que su verdadero derecho a la fama radicaba en su defensa. Su defensa fue la suma de todas las técnicas y tácticas que había desarrollado a lo largo de los años. Un par de piernas robustas e inquebrantables, el movimiento defensivo para hacer frente a cualquier ataque, y ojos entrenados capaces de ver a través de todas y cada una de las técnicas. Todo eso combinado con su capacidad de resistencia extrema y era capaz de resistir los ataques como una fortaleza inamovible. Como lo demuestra el hecho de que no se había visto obligado a abandonar el centro de la isla durante todo ese ataque. Los atacantes expresaron su frustración mientras se preparaban para tratar de desmantelar su defensa perfecta nuevamente. En verdad, había 6 oponentes. Si los hermanos Galavar no fueran los únicos que trabajaran juntos, si Allen y Egni trabajaran con los hobbits, probablemente incluso Aatar se habría visto acorralado. Se habría visto obligado a usar su as en la manga. Pero no hicieron ningún esfuerzo por trabajar en equipo. Lárguense, imbéciles. No se metan en mi camino. Esa es nuestra línea, gatito. Deja de perseguirnos. Eres realmente solo un mocoso. Muere en el fuego. Sus peleas son antiestéticas, guerreros, me enojan, apártense de mi vista. Allen arremetió contra Dwalin y Gre con su lanza cuando se interpusieron en su camino. Verland y Alfric contraatacaron, y Egni trató de cortarlos a todos, junto con Aatar, usando el corte de gran alcance de su espada maldita. Los aventureros de primer nivel de la familia Freya no aceptarían nada más que un 1 a 1. Lo pusieron todo para derrotar a Aatar con sus fortalezas individuales. Porque hacer lo contrario no les otorgaría una victoria digna de un seguidor de la diosa. Ninguno de ellos tenía una determinación tan a medias como para tratar de derrotar al más fuerte mediante la cooperación. Y debido a eso,
¿La pelea se convirtió en una batalla real? Hubo innumerables destellos de acero por todas partes. Las chispas y los restos de magia nunca se quedaban quietos por más de una fracción de segundo. Si otros aventureros vieran lo que estaba sucediendo, sería una escena que aplastaría cualquier orgullo que pudieran tener por sus habilidades. Esta fue una batalla intensa en la que todos intentaban golpearse unos a otros, y en medio de todo eso, Aatar continuó defendiendo y soportando todo. Allen, quien atacó con una velocidad sin igual, los hermanos Galavar aprovechando al máximo su trabajo en equipo, y Egni, que desató ataques y magia incomparables, Aatar lo rechazó todo con su gran espada. Te voy a arrollar. Y luego, el deseo de matar de Allen llegó a su límite y bajó su cuerpo. Lo que vendría después sería el ataque más rápido. Los rostros de los hermanos y Egni se tensaron cuando, por primera vez, Aatar cambió a una postura para usar toda su fuerza para defenderse. Si no se defendía perfectamente el siguiente ataque, lo matarían. Allen estaba a punto de desatar su ataque definitivo que pisotearía todo lo que estuviera frente a él. A medida que la magia de Allen aumentaba, Aatar se preparó para responder con su espada, pero justo antes de que llegara el ataque, golpea por siempre, indestructible señor del rayo, Valiant Tilder. El nombre del hechizo resonó, acompañado de un trueno y un destello brillante que iluminó el campo de batalla. El relámpago gigante hizo que no solo Aatar y Allen, sino incluso los Galavar y Egni abrieran los ojos con sorpresa y saltaran hacia atrás. El rayo dividió el campo de batalla por la mitad e hizo que el agua hirviera mientras cortaba fácilmente la colina de cristal. La isla estaba medio destruida, se levantaron olas tormentosas y el agua mezclada con relámpagos se esparció por la habitación. Aatar y el resto se volvieron para mirar como un elfo empuñando una rompaya apareció por el agujero que habían abierto antes. Dejen de pelear, tontos. El único otro aventurero de primer nivel de la familia Freya, Heidin, lanzó su círculo mágico cuando entró en la habitación. ¿Qué estás tratando de hacer, llegando tarde a la fiesta? ¿Qué pasa con la parte de dejar de luchar, elfo engreído? Retrocede, rival mío. Como dijo Allen, alguien que llega tarde no tiene derecho a llamarse guerrero y, por lo tanto, no puede unirse a este tumulto. Mientras todos respondían a su manera, Heidin suspiró como si en el fondo de su corazón no pudiera estar más molesto de lo que ya estaba, y finalmente sacó una carta del bolsillo de su pecho. Un mensaje de Lady Freya. Dice, no le causen problemas a Aatar. ¿Les gustaría confirmar que está escrito con su mano? La carta que Heidin sostuvo ondeó levemente mientras la miraban con los ojos muy abiertos. Aatar lo había adivinado mientras observaba su intercambio, pero mientras Allen y los demás se habían ido primero para desafiarlo, Heidin había recibido la orden de Freya de detener la pelea. La misma Lady Freya le concedió permiso para desafiar al jefe de piso. No permitirle que lo haga equivaldría a traicionar su voluntad divina. ¿Por qué se están poniendo tan nerviosos, idiotas? GHHHHH. Aprendan algo del incidente con la expedición. Si quieren complacer a Lady Freya, al menos piénsenlo un poco primero, tontos. Allen y los otros atacantes torcieron la cara cuando Heidin se empeñó en golpearlos por su inteligencia, o más bien, por su falta de inteligencia. De hecho, las venas comenzaban a hacerse visibles en sus sienes y parecían a punto de estallar. Y mientras estaban sin palabras, Heidin solo resopló. ¿Cómo supiste que estábamos aquí? Con ustedes enviando temblores por toda la metrópolis de agua, no hay forma de no darse cuenta. Todos los otros aventureros huyeron pensando que podría haber una nueva especie de monstruo apareciendo y comenzaron a correr salvajemente. Cuando Heidin señaló que las secuelas de su batalla se habían sentido incluso a 3 pisos de distancia, no había mucho más que decir. Heidin parecía exasperado mientras caminaba hacia Aatar y le arrojaba un elixir. Sé que no lo necesitas, pero estoy seguro de que esto fue más agotador para ti de lo que será luchar contra Udaeus. Mis disculpas, Heidin. Me hubiera gustado convertirme en un gran tonto y derribarte también, Aatar. El elfo frunció el ceño dramáticamente mientras decía eso. Como si, en momentos como este, en lo más profundo de su corazón, estuviera celoso de los tontos que despreciaba. Y así, la batalla entre los aventureros de primer nivel llegó a un abrupto final debido a la voluntad de su diosa. Allen y los demás miraron con insatisfacción mientras Aatar se iba sin decir nada. Al salir del agujero, regresó a la palangana y se dirigió al siguiente piso. Para alcanzar su objetivo desde allí, a Aatar le llevaría medio día. Sin embargo, había perdido algo de tiempo lidiando con Allen y los demás, así que caminó un poco más rápido. Cruzó directamente a través del segundo punto seguro y pasó por 2 regiones más, dejando atrás los pisos inferiores y dirigiéndose a los niveles profundos. El piso 37, el Palacio Blanco. Una región compuesta por un solo piso, fue el límite final establecido por el gremio, un verdadero límite.
Sin embargo, a pesar de ser la región más peligrosa del calabozo, todavía no había nada que pudiera detener sus pasos. Élites de hombre lagarto, Lobgaros, oveja calavera, esparto y todos fueron desintegrados por un solo corte de su gran espada. Los monstruos de tipo guerrero y no muerto ni siquiera pudieron frenar su avance mientras se los atravesaba. Fue una muerte instantánea. Cualquiera que no pudiera hacer al menos eso no podría avanzar solo en las profundidades del calabozo. Pero con esa misma lógica, significaba que debido a que Atar podía hacer tanto, podía avanzar a través de los pisos profundos por sí mismo sin que nadie se preocupara por él y sin tener que pedir prestada la fuerza de alguien. Incluso un número abrumador no fue suficiente para ser un desafío para Atar en esta región del calabozo. De hecho, lidiar con las piedras mágicas que cayeron para evitar que se repitiera el terrible incidente del Troll empapado de sangre donde una especie mejorada nació de las piedras dejadas por ahí fue el esfuerzo que llevó más tiempo. Él apuntaría cuidadosamente al núcleo con sus ataques para convertir básicamente a todo el monstruo junto con su núcleo en cenizas, pero los monstruos que murieron por la onda de choque de su corte habían dejado sus piedras y él tuvo que romperlo con sus pies. El laberinto de mármol tembló mientras dominaba la tenue oscuridad que estaba superpuesta que lo presionaría mientras avanzaba hacia las profundidades del piso 37, y finalmente, lo alcanzó. Ha sido suficiente para sentir que ha pasado tiempo, La sala del trono. El área en el centro del piso donde estaba la escalera al siguiente piso, así como donde aparecería el objetivo de Aatar, se había detenido frente a una única habitación extra grande. A diferencia del resto del laberinto hasta ese momento, la fosforescencia era lo suficientemente brillante como para ver claramente allí. En lo alto, el techo era lo suficientemente alto como para no ser visible, al igual que el resto del piso. Allí no había rastros de un monstruo. Parecía como si fuera solo un espacio abierto de par en par, pero luego hubo un crujido. Está aquí, como si la llegada de Atar hubiera sido el catalizador, las grietas comenzaron a correr por el suelo. Las profundas fisuras irradiando desde el centro del espacio fueron acompañadas de un gran temblor. Era como si el calabozo mismo estuviera llorando cuando dio a luz a su hijo. Al segundo siguiente, un enorme cuerpo de tono negro atravesó el suelo. El mármol blanco se esparció cuando apareció su forma completa. El rey esqueleto rugió. ¡Oh! El Monster Rex, Udaeus. El pináculo de los no muertos en este piso, tenía una apariencia abrumadoramente imponente, como un monstruo esqueleto esparto y que había sido ampliado. La parte inferior de su cuerpo todavía estaba enterrada en el suelo mientras los ojos bermellones de fuego fato se posaban en las profundas cuencas negras enfocadas en el intruso. Habían pasado exactamente 3 meses desde que Ais había logrado derrotar a Udaeus por sí misma. El intervalo había pasado, y un intruso parecía haber puesto un pie en su habitación, por lo que se había despertado. El pasaje por el que había entrado Atar estaba sellado por una pila que salía disparada del suelo como lanzas para bloquear el pasaje. Hasta que Udaeus fuera derrotado, no había posibilidad de retirarse de esa habitación. El jefe de piso usó esta sala como su lugar de ejecución. Sin embargo, Aatar nunca tuvo la intención de retirarse. Haré que me muestres todo lo que la princesa de la espada vio y superó. El poderoso e imponente guerrero no parecía la imagen de un ladrón de tumbas, y no retrocedió en lo más mínimo ante el rugido del rey esqueleto mientras blandía su propia espada. Las primeras etapas de la batalla fueron completamente unilaterales. Aatar o evadió la pila que anteriormente se creía que era la mayor arma de Udaeus con una velocidad en desacuerdo con su enorme figura o bien las anuló golpeando el suelo con su gran espada antes de que pudieran estallar. Él se acercó al enemigo, lo que hizo que balanceara su brazo derecho gigante a un rango cuando entró lo suficientemente cerca para ser golpeado, pero Aatar usó su defensa perfecta para bloquear el ataque brutal, para sorpresa del jefe de piso. Sus piernas parecidas a troncos se hundieron un poco en el suelo mientras se deslizaba ligeramente y manejaba hábilmente su espada para romper las articulaciones de la esfera de cristal que unían los huesos. Udaeus gritó y un sonido atronador sonó desde su muñeca derecha hacia arriba cuando el brazo cayó al suelo, débil. La verdad era que la familia Freya ya había desarrollado la forma más eficiente de lidiar con Udaeus, aunque Aatar era básicamente la única persona que realmente podía lograrlo. Pero no utilizó ese método. Si derrotaba a Udaeus sin poner los ojos en la espada negra gigante que Ais había visto, entonces no tendría otra oportunidad durante 3 meses más. Incluso Aatar no deseaba esperar tanto. Por eso, estaba teniendo cuidado de no derrotar accidentalmente a Udaeus mientras lo acorralaba. El jefe de piso rugió cuando convocó a los Espartoi por la habitación, pero eso tampoco era nada que valiera la pena a Aatar. Los aplastó en grupos con un solo tajo o usó la pila disparando desde el piso para atraerlos y sacarse unos a otros. Nivel 7.
capaz de mantener la ventaja a lo largo de la lucha contra el enemigo que ahí se había visto obligada a romper sus límites para derrotar. Aatar tenía el porte de alguien que era el ápice de los aventureros. Su cuerpo era mucho más pequeño que el del jefe de piso, pero poseía un estatus que fácilmente superaba al del jefe de piso. Era como un pequeño gigante que no palidecía en comparación con un Monster Rex. Y la forma en que repelió esos brazos gigantes con una sola espada fue un testimonio de ese hecho, al mismo tiempo que produjo una escena alucinante. La chica que había desafiado a Udaeus en solitario con su potencial de nivel 6 a pesar de ser solo un nivel 5 era digna de admiración. Pero si se le preguntaba si podía hacer lo mismo, Aatar no dudaría en responder que sí. Por lo menos pudo contra el Udaeus que conocía. El que no empuñaba una espada negra gigante. Aatar, que había alcanzado este pináculo con solo su propio cuerpo físico, poseía una fuerza que era un poder simple y llano. A diferencia de su rival, un capitán Habit, él no tenía inteligencia o instinto abrumador, ni la magia extrema de ese alto elfo. Y no combinó el poder preeminente y la resistencia de ese viejo enano. Las verdaderas armas de Aatar eran su cuerpo y su mentalidad. La combinación de su esfuerzo incesante y su convicción infatigable le trajo una ventaja similar o incluso mayor que el viento de Ice. Y más que nada, Aatar tenía una enorme cantidad de experiencia mucho más allá de la que tenía Ice. Había pasado por una cantidad increíble de situaciones y había superado una cantidad asombrosa de predicamentos. E incluso había experimentado la máxima humillación, la lástima. Esos fueron los factores que separaron su espada de la de ella. Esos recuerdos salpicados de barro fueron los que hicieron a Aatar tan fuerte como lo es ahora, y un genio y talento combinados con ni siquiera 10 años de arduo trabajo no pudieron superarlo. GH. A medida que los huesos de tono negro se rompían y cortaba gradualmente, Udaeus rugió en un tono diferente, como si hubiera perdido los estribos. Los ojos de Aatar se entrecerraron ante el tan esperado precursor mientras invocaba lo que había estado esperando. Este siguió creciendo y creciendo y creciendo. Un pilum particularmente grande apareció desde el suelo frente a Udaeus. Tenía empuñadura. Tenía una hoja de 6 metros de largo. Sin lugar a dudas, era una espada larga extremadamente gruesa. Eso es todo. La enorme espada negra que hasta ese día solo había sido vista por otros 2 aventureros. Este parecía más suave que si hubiera sido tallado en obsidiana y desprendía una luz seductora y un aire destructivo. Aatar reconoció que estaba en el nivel más alto de armas naturales que los monstruos podían manejar cuando Udaeus levantó la gran espada negra sobre su cabeza, el hombro, el codo y la muñeca. Cada una de sus articulaciones brillaron como arranques ardientes y, por primera vez en esa pelea, los instintos de aventurero, las campanas de advertencia del Warlord, gritaron, pero Aatar no intentó evadir el ataque. En cambio, plantó ambos pies y preparó su propia gran espada. A pesar de reconocer que era el último ataque del enemigo, él eligió enfrentarlo de frente. El rey esqueleto blandió sin piedad su espada hacia el tonto que se atrevería a desafiar su ataque. Hubo una erupción cuando cayó el golpe. Fue una explosión de la enorme cantidad de magia vertida en sus articulaciones combinada con el intenso poder del monstruo. Los dos crearon un rayo de luz destructivo, y ese corte fue lo primero que hizo que el cuerpo de Aatar se moviera hacia atrás. Sus piernas plantadas se deslizaron, dejando 2 cortes gigantes en el suelo de la habitación. Su coraza y la armadura de los hombros fueron destruidos por la fuerza de la gran espada negra, y su cuerpo fue lacerado por la fuerza violenta y quemado por la alta temperatura de la luz mágica. La gran espada que había preparado, el arma de primer nivel forjada por la familia Goimniu, se rompió bajo la fuerza de todo. Mirando hacia arriba, la escena alrededor de la habitación era como un campo que se había quemado. Toda la pila que sobresalía del suelo había desaparecido y el suelo dentro del área de efecto del ataque se había transformado en un terreno baldío distorsionado y quemado. Los Espartoi que habían sido atrapados en él fueron, por supuesto, destruidos y el rey esqueleto empuñando su arma definitiva gobernó el campo de batalla con un comportamiento de absoluta supremacía. La defensa perfecta de Aatar no se había roto, pero su cuerpo no había sido capaz de soportar la peor parte. No pudo mitigar la fuerza por completo. Varios huesos habían resultado dañados, pero Aatar estaba muy decepcionado por su propia impotencia. Todavía no he madurado. Burla. Una emoción real apareció en el rostro de Aatar por una vez cuando sintió un dolor físico ardiente por primera vez en mucho tiempo. Vio su ataque definitivo. Experimentó ese sabor de nuevo. Así que no había forma de que Aatar, el más fuerte, pudiera perder ahora. Ese análisis confiado tomó prestada las voces de varias personas y deidades, mientras se transformaba en una ilusión que resonaba en el fondo de su mente. Ese título irritante resonó en sus oídos. ¿Quién es el más fuerte? ¿Cómo podría alguien tan débil ser el más fuerte? El rostro del guerrero estaba retorcido.
en silencio, profundamente retorcido. El rey esqueleto miró al hombre maltratado que tenía delante y soltó una serie de pila del suelo. Aatar no hizo ningún esfuerzo por evitar que el enjambre lo atacara. No lo esquivó. Sus costillas, hombros y mejillas sangraron, cortados por la pila. El cuerpo de Aatar estaba poseído por el dolor, el autodesprecio y una rabia que lo consumía todo y que se transformó en pasión. Sus ojos color óxido miraron fijamente al jefe de piso. Miraban más allá, miraban hacia recuerdos del pasado. Aatar estaba mirando a los verdaderos más fuertes, los que Aatar todavía perseguía. ¡Qué débil! ¡Qué débil! Nunca podrás alcanzar esas alturas con un cuerpo tan frágil. Maldiciendo su propia debilidad, sostuvo flácidamente su espada en su mano izquierda mientras apretaba la derecha en un puño con toda la fuerza que pudo reunir, y luego, Aatar abrió la boca. Para vencer al ser que tenía delante. Para superar sus recuerdos del pasado. Misericordia de la luna plateada y las llanuras doradas. Ofrezco este cuerpo al señor de la batalla. Sonó un conjuro. Udaeus reaccionó sorprendido ante el hechizo que se lanzaba desde el interior del bosque de pila que parecía lápidas de tono negro. Carga lo que lleva la voluntad de la diosa. Udaeus desató un solo pilum envuelto en un destello de luz para interrumpir el conjuro de Aatar. Cuando se acercó a su frente, Aatar lo agarró fácilmente con su mano derecha y lo aplastó. Y luego terminó su corto conjuro. Su única magia, Gildis Vini. Alguien dijo una vez que la vida del Warlord es mucho más dura y brillante que la de cualquier otra persona. Ridículo. La vida de Aatar estaba lejos de ser brillante. Incluso es todo lo contrario. Estaba lleno de tierra y barro, sangre y humillación. Fue una serie de derrotas, tenía talento. También tenía convicción. Indudablemente poseía el potencial de un héroe. Sin embargo, existían monstruos mucho más grandes que él en su entorno. Las dos facciones más grandes que, junto con el gremio, fueron parte integral de la ciudad desde su fundación, familia Zeus y familia Hera. Los 1000 años de historia, 1000 años de prueba de fuego que esas dos familias habían construido se derramaron sobre Aatar. La primera derrota fue un solo golpe. Una mano le había sujetado la parte superior de la cabeza y lo había estrellado contra el suelo. El hombre que había destrozado el pavimento de piedra mientras noqueaba a un Aatar de nivel 3 había sido uno de los miembros más bajos de la familia Zeus. Él se disculpó por menospreciar a la diosa y luego se fue como si no fuera nada. La siguiente derrota fue un solo destello. Un golpe de cuchillo que Aatar ni siquiera había podido ver había mandado su a volar hacia una vieja casa en ruinas. Solo se dio cuenta de que lo estaban acariciando justo antes de desmayarse. Esa vez había sido un miembro central de la familia Hera, una chica incluso más joven que él. La encarnación de un talento como Aatar nunca antes había visto le lanzó una mirada de absoluta decepción antes de levantarse y marcharse. Fueron el impulso para la prueba de fuego más intensa en la historia de la familia Freya que estaba ocurriendo en Folkvang. No, comparado con su bautismo, el combate que Aatar y sus compañeros aventureros sufrieron en esos campos ni siquiera podría llamarse así. Fue una farsa, las montañas gemelas frente a la familia Freya, bloqueando el camino. La verdadera encarnación del más fuerte. Los seguidores que se habían ofrecido a Freya se desesperaron para limpiar la mancha en el honor de su ama, para darle gloria. Y ese muro de 1000 años tomó su elevado sentido del deber y fácilmente lo pateó a un lado. Los seguidores de Zeus y Hera ni siquiera se rieron de ellos. Ellos simplemente parecían completamente desinteresados. Hace mucho, mucho tiempo, antes de haberse establecido en horario, Freya aparentemente había perdido ante Hera en un conflicto. En ese momento, también había perdido a muchos de sus seguidores. Fue un shock para Aatar. Por alguna razón, sintió como si su pecho se partiera con solo pensarlo. La idea de que tal deshonra le sobreviniera a la mujer tan apta para sentarse en la cima de todos. Aparentemente, Zeus le había pedido que me observara para que la ayudara con su machía. Por alguna razón, a pesar de que ella fue la que ganó, se enfadó y dejó que su odio se apoderara de ella. Básicamente, me vi envuelta en la farsa de relación que han tenido desde que estaban en los cielos. Freya le contó la historia una vez por capricho mientras disfrutaba de un vino en su habitación. Cumplo mis promesas, así que por un tiempo, dejé de buscar a Mjolnir, ya que el trato era que los ayudaría si perdía. Fue culpa mía por aceptar el desafío. A pesar de que significaba incitar a un aventurero de horario, confiaba demasiado en mis hijos y malinterpreté lo fuerte que era ese monstruo. A Freya le convenía más ser como una brisa caprichosa. Para ella, estar atada era una traición a todo lo que representaba. Parado allí confundido, Aatar había preguntado, ¿estás de acuerdo con esto así? No hay nada más patético que una diosa vengativa. Entonces después de que la arrastre hacia abajo de su trono,
tengo la intención de arrojarle una copa de vino en la cara. ¿Y le diré? ¿Cómo te atreves a robarme mi propiedad? Ella giró la copa de vino en su mano mientras sonreía tranquila y fríamente. Entrecerró los ojos. Había una cierta luz intensa en su mirada que incluso Aatar podía ver. Él apretó los puños. Y juró cumplir su voluntad, para limpiar la mancha que había recibido al final. Freya nunca logró su venganza porque perdió el interés, pero esa era una historia para otro día. Freya estaba destinada a estar atada a horario para cumplir la promesa que había hecho. Dado eso, Aatar y el resto de la familia se dedicaron a convertir la tierra donde nacieron los héroes en un trono para ella, y luego continuaron perdiendo. No importa cuánto lucharon, no pudieron alcanzarlos. No tuvo fin. ¿Qué tan alto era la cumbre que estaba tratando de alcanzar? Realmente era obvio. No importa cuán riguroso sea el pico que alguien subió, nadie pensó que llegaría al trueno que destellaba en el cielo. E incluso si su mano lo alcanzara, solo terminarían siendo quemados por el rayo. Era una cumbre desesperadamente alta que rompería la voluntad de cualquier persona normal, pero Aatar no se rindió en su objetivo. Manteniéndose a sí mismo con su espíritu infatigable y una corriente interminable de desprecio por su propia debilidad, Aatar continuó buscando la fuerza. Interesante. Él estaba tendido en el suelo mientras caía la lluvia, pero aún así, Aatar lo miró con un resplandor incesante en sus ojos cuando escuchó al seguidor de Zeus, el más fuerte de la ciudad, no el aventurero más fuerte del mundo, el nivel 8 supremo. En otros 10 años, tal vez te convierta en mi esposo. Al ver a Aatar derribado en el suelo en el laberinto ardiente y aún así sin que se le rompiera el espíritu, el seguidor de Hera, la mujer más aterradora del mundo, la emperatriz de nivel 9, se rió. Ellos siempre dejaban ir a Aatar. Aquellos que se voltearon contra ellos por el bien de sus maestros siempre serían aplastados, pero nunca dieron el golpe final. De hecho, todo lo contrario, espolearon a los derrotados con humillación, como diciéndoles que se volvieran aún más fuertes. Aatar no les guardaba rencor. Y, por supuesto, no odiaba a Freya. No, su intención asesina estaba dirigida únicamente a él mismo. ¡Qué débil! ¡Qué débil! ¿Qué puedes esperar atrapar con un cuerpo tan débil? La ira y el odio de Aatar hacia sí mismo elevaron una determinación abrumadora y una búsqueda incansable de fuerza que le impulsó a alcanzar mayores alturas. Así fue como el heroico guerrero empezó a tomar forma. El ímpetu para todos sus niveles después del nivel 5 estaban relacionados con la familia Zeus o la familia Hera. El primero fue hace 15 años. Y el segundo fue hace 7 años. Aatar sabía que no era una pelea justa. Burlándose de su propia fealdad después de ser derrotados por el dragón de un solo ojo y maldiciendo su falta de fuerza, habían iniciado un incendio bajo Aatar y el resto de la siguiente generación, quienes estaban congelados en estado de shock. Superenos, héroes novatos, el más fuerte de la ciudad, el único nivel 7. El pináculo. El Warlord, Aatar, todavía no había alcanzado a los aventureros más fuertes antes que él. El guerrero puro que había jurado lealtad a la diosa, al igual que muchos otros lo habían hecho, continuó luchando mientras se dirigía a la cima con una determinación mayor que la de cualquier otro, para llegar a ser el más fuerte. Para superarlos, una brisa soplaba. Una brisa fresca y suave llena de magia que se convirtió en un suave céfiro llenando toda la caverna del laberinto, la habitación gigante donde el rey esqueleto yacía en un lamentable montón de escombros. Gag. Su brazo derecho había desaparecido, el lado izquierdo de su cabeza estaba destrozado, su mandíbula y sus costillas también estaban rotas. Habiendo perdido tantos de sus huesos negros, Udaus estaba luchando por gritar por el golpe letal que había recibido cuando sus ojos lo vieron. El Boas que desató ese ataque incomparable estaba parado tranquilamente allí. Él echó un vistazo a su gran espada que se había roto por completo y luego la arrojó a un lado. Saliendo del suelo detrás del jefe de piso, derribado en el ataque final, estaba la gran espada negra, con grietas que la atravesaban. Habiendo perdido la espada del rey, Udaus parecía haberse quedado sin fuerzas y sus ojos llameantes parpadeaban como una vela en el viento antes de apagarse repentinamente. Los innumerables huesos ante Aatar cayeron al suelo con un estrépito ensordecedor. Y en medio de la pila de huesos había una brillante piedra mágica púrpura gigante. Así que lo superaste, Al escuchar esas palabras, Aatar se dio la vuelta. En la distancia detrás de él, Allen y los otros aventureros de primer nivel estaban parados allí. La pila que bloqueaba el paso desapareció cuando el rey esqueleto se derrumbó, lo que les permitió entrar a la habitación. Las palabras de Allen no tenían ningún rastro de duda sobre cuál sería el resultado, y Alfric, Balin, Berlang, Gre, Egni y Heidin fijaron sus miradas en el herido Aatar. Todos sus ojos decían lo mismo: algún día te derrotaré y te superaré.
y de pie junto a ellos estaba Aatar. El Aatar más joven que había intentado derrotar a Mía, derrotar a Zeus y Hera. Aatar sonrió. Las comisuras de su boca se curvaron ligeramente, por lo que apenas se podría llamar así, pero de todos modos era una sonrisa. Y, como si la historia se repitiera, él dijo: ¿Qué sentido tiene que me retengan, tontos? El informe de que Udaus había sido derrotado fue informado con calma al gremio por la familia Freya. ¿Quién podría haber imaginado una conquista individual consecutiva? Nadie en el gremio y ningún aventurero lo hubiera soñado jamás. Algún tiempo después. Olvidé preguntar, ¿pero obtuviste algo de eso? En la habitación de la diosa en la mansión, los ojos de Freya se entrecerraron mientras se sentaba en su silla, mirando a Aatar, quien había regresado después de terminar su tarea. He reafirmado mi propia inmadurez, y cuán lejos está la cumbre a la que apunto. De pie ante ella, Aatar respondió con la pura y simple verdad. Al escuchar eso, Freya dejó escapar una risa ahogada, como si estuviera luchando por contenerla. ¿Qué? Quiero decir, fuiste al calabozo para hacerte más fuerte, y sin embargo regresaste diciendo, descubrí mi debilidad. Sin embargo, esa era la verdad, por lo que Aatar no respondió nada. Mientras estaba parado allí torpemente, con una oreja doblada, los hombros de Freya temblaron por sus risitas mientras presionaba a su favorito de nuevo. ¿Ganaste algo más? Este objeto. El recado que había terminado de recoger la espada personalizada que le había pedido a la familia Goynew. Él sacó la espada de la funda que tenía en la espalda. Era una espada de color negro azabache. La hoja era enorme. Aatar medía más de 2 metros de altura, pero coincidía con su altura. Una hoja de primer nivel hecha del raro objeto caído, la espada negra de Udaeus. Aatar lo sostuvo sobre ambas manos y se arrodilló sobre una rodilla como un caballero mientras se lo presentaba para que lo examinara. ¿Cuál es su nombre? Si le agrada, me gustaría que lo decida. Aatar deseaba que Freya tuviera ese honor, grabar su juramento en la espada del monstruo que le había permitido reafirmar su debilidad y que su diosa le diera un nombre le permitiría volverse aún más fuerte, y algún día superaría ese recuerdo del pasado. Freya entendió lo que Aatar estaba pensando y respetó su deseo. Después de pensar un rato, ella dijo: Muy bien, entonces Suprema Espada Negra. Ella sonrió mientras le daba un nombre a la espada. Lo elegí con la esperanza de que algún día pueda superar la oscuridad pasada que se interpone en tu camino. Tiene mi gratitud. Él bajó la cabeza profundamente antes de levantarse. Mientras la diosa miraba, el guerrero que aún no se había convertido en el más fuerte bajó los ojos y juró a esa espada negra: Solo perseguiré la fuerza, sin descanso y sin fin. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.